está en YouTube. Está en YouTube, entonces pueden ir viéndolo ya mismo, todo esto, aunque aunque yo no les pueda terminar de dar esto, pero está todo. Así que por favor, vayan leyéndolo. Bien, entonces les estaba diciendo que los perfiles de los engranajes no pueden ser cualquiera. Tienen que ser perfiles conjugados. Por eso ahí dice la normal común a los perfiles conjugados de los dientes, en los diferentes puntos de contacto durante el engrane, debe pasar por el punto M, sí o sí. Bien. Esa línea, así como yo les he dicho que existe un método, el método de Jolot, que va a poder darme la posibilidad de encontrarle el perfil conjugado a cualquier línea, es decir, existirían, de acuerdo a esto, infinitos perfiles conjugados, infinitos. Cualquier línea que ustedes tracen pueden encontrarle el perfil conjugado, que cumpla con la ley fundamental del engrane. Pero esto sería una locura, tener infinitos perfiles o tener una cantidad enorme. Por lo tanto, se han elegido la historia ha llevado a que se elijan una serie de perfiles que cumplen con determinadas necesidades básicas de transmisión. Entonces, existen una cantidad de perfiles que conforman que dan forma, digamos, a los dientes de los engranajes. Entre los perfiles, el más conocido y el más usado, vamos a llamar así, se llama perfil devolvente o involuta, y es el que les voy a mostrar. Existen otros perfiles, existe el perfil cicloidal, existen varios perfiles más que están en función de la aplicación donde están usados. Pero el perfil devolvente es el perfil más usado y es para el caso de ruedas, ruedas cilíndricas que se usan en la transmisión de ejes paralelos, y estas ruedas, estos dientes, como vamos a ver, pueden ser rectos o pueden ser helicoidales, se los voy a mostrar, y también para ruedas cónicas, engranajes cónicos. Los engranajes cónicos deben cumplir con la misma condición que los ruedas de fricción cónica. Es decir, nosotros no podemos generar ruedas en dientes sobre conos si estos conos no cumplen con la condición de que hemos estado tratando. Es decir, el perfil devolvente sirve para ejes que son coplanares, ¿sí? Que pertenecen al mismo plano. Ya sean estos paralelos o que formen un determinado ángulo, básicamente. Bueno, eso también le quería decir. Bien, el perfil devolvente. ¿Qué es lo que es el perfil de envolvente o involuta? Es un perfil que su definición está basado en, se pueden dar dos definiciones de ese perfil. Son dos definiciones que se complementan, básicamente, y que básicamente se dan porque las dos se utilizan luego para entender justamente la cuestión que tiene que ver con que el perfil cumple con la ley fundamental del engrane. ¿Cómo se define el perfil devolvente? Primeramente lo podríamos dar como
que al círculo base, el círculo base, que es la circunferencia que tenemos dibujada en la pantalla, ese círculo se denomina círculo base. A partir de ese círculo base se va a generar el perfil devolvente. Ojo, esto es un tema que lo tienen que tener claro. El perfil devolvente no existe por debajo del círculo base, existe por encima del círculo base. Se va a generar a partir del círculo base. ¿Sí? Por lo tanto, se va a generar a partir de este punto que tengo acá como punto D. Vamos a considerar que este círculo representa a un carretel de hilo, va a representar a un carretel de hilo, y que en ese carretel yo tengo envuelto a un hilo. El punto D va a ser un punto que va a ser el extremo del hilo, que en este instante está sobre el carretel, es decir, ese sería el D, es el extremo del hilo, que en este instante está sobre el carretel. Si yo tomo ese extremo y comienzo a desenrollar el hilo del carretel, con la condición de que el hilo se mantenga tenso, y cuando digo tenso quiere decir que lo mantengo estirado, ¿no es cierto? Lo cual significa que es como una recta que se desprende de la circunferencia o del círculo como si fuera una tangente. O sea, es una tangente en realidad. Entonces, fíjense, a medida que yo separo el extremo del hilo, lo separo del carretel y el hilo va a separarse y el extremo del hilo va a ocupar un lugar sobre el plano, que lo vamos a indicar con la letra de 1. Si sigo desplazando al hilo, pero siempre manteniéndolo tenso, por lo tanto siempre el hilo va a salir tangente al círculo base, el extremo del hilo va a ocupar otro lugar sobre el plano, otro lugar geométrico del plano, y así sucesivamente. Y lo hago para un punto de 3, vamos a tener 3 lugares geométricos que ha ocupado el mismo punto, es decir, el extremo del hilo sobre el plano de donde está el círculo base. Ahora, si yo uno con una línea todos estos puntos, lo que obtengo, esa curva que obtengo, es lo que se denomina la curva devolvente. Es decir, la curva devolvente surge de unir todos los lugares geométricos que un punto, que es el extremo del hilo, el D, ha ocupado sobre el plano cuando yo lo he ido desplazando. Bien. ¿Qué propiedad tiene esta fundamental, tiene esta curva devolvente? La propiedad fundamental, pregunta de parcial, es que si yo trazo una tangente cualquiera, una tangente en un punto cualquiera de esa evolvente, por ejemplo, la hemos trazado en el punto D2. Si yo trazo una tangente en un punto cualquiera de la evolvente, por ejemplo en el punto D2, una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si yo trazo una tangente en cualquier punto de la evolvente, una normal a esa tangente va a ser tangente al círculo base. Esa es la propiedad básica de la evolvente de círculo. Esa normal a la tangente es la normal a la evolvente. Y es el radio de curvatura de la evolvente en el punto considerado. O sea que
este segmento, para el punto D2, el segmento que estoy indicando, o sea, desde el punto de tangencia de esa tangente con el círculo base hasta el punto D2, ese vector o ese segmento es el radio de curvatura de la envolvente en el punto D2, básicamente. Por eso se le llama, a esa normal se le llama el radio generador de la envolvente. Bueno. Ahí sería la normal. Bien. Otra manera, pero más geométrica, de definir a la envolvente del círculo, vean que ahí lo hemos indicado con un GIF para que ustedes vean. Ahí, en el caso de la parte inferior izquierda, van viendo cómo el hilo, que es la línea azul, la voy desenrollando, y el punto rojo, que es el extremo del hilo, va generando sobre el plano al perfil de envolvente, que parece un caracol. Y cada línea azul es la normal a la envolvente en cada punto correspondiente. Bien. Acá tenemos otra forma de definir a la envolvente de círculo. Esto es definición, no construcción. Es definición de la envolvente de círculo. Como más geométrica que en el caso anterior. Y lo vamos a hacer usando una recta tangente. Entonces vamos a decir que vamos a tener esta recta tangente, que es tangente inicialmente en el punto D, y lo que vamos a hacer es hacer rodar a la tangente sobre el círculo base sin resbalar, ¿sí? Es decir, la recta tangente, iniciando en el punto D, va a ir rodando sobre el círculo base con la condición de que lo haga sin resbalar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una reacción biunívoca entre puntos de la línea, o sea, de la tangente, y puntos del círculo base. Una reacción biunívoca. Es decir, si la recta llega a deslizar sobre el círculo base, quiere decir que van a haber más puntos de la recta que van a pertenecerle a un solo punto del círculo base. Lo que yo estoy diciendo es que por cada punto de la recta va a haber un punto del círculo base. Bien. Entonces, comienzo a hacer rodar la recta tangente sobre el círculo base, de tal manera que el punto D, ¿sí?, va a pasar a otra posición sobre el plano. Si lo sigo girando a la recta tangente, el punto D ocupa otro lugar sobre el plano. Fíjense que es exactamente lo mismo que en el caso de el hilo con el extremo del hilo. El punto D1, D2 y D3, en este caso, viene a ser el extremo del hilo. O lo mismo que en la recta tangente, tomo como punto inicial el punto D como punto de tangencia y veo cómo ese punto de tangencia va separándose de del círculo base. Es exactamente la misma cuestión. Cuando yo uno todos los puntos o todos los lugares geométricos que este punto inicial de referencia fue ocupando sobre el plano, obtengo lo que se llama la envolvente del círculo. Y lo mismo que lo que expliqué anterior, si trazo una tangente cualquiera a la envolvente del círculo, por ejemplo en el punto D2, una normal, que es la roja, a ese perfil o a la tangente, al perfil, es a su vez tangente al círculo base. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Ahí en el GIF se está mostrando justamente cómo al rodar la recta tangente sobre el círculo base, a partir de un punto inicial, se va formando la envolvente del círculo, que es la línea roja, ¿sí? Que parece un caracol. Como ustedes verán, la envolvente del círculo, lo recalco, nace sobre el círculo base. La envolvente del círculo nace sobre el círculo base. No existe por debajo del círculo base. Esto lo digo varias veces. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar más adelante o lo van a ver ustedes en el sistema, que existe un problema que se llama interferencia. Y es cuando los dientes pasan el círculo base, por debajo del círculo base. Y si el diente pasa por debajo del círculo base, por algunos problemas que a veces se suscitan en la construcción de los engranajes, y va a haber un problema de choque entre los flancos de los dientes que se llama interferencia, que por supuesto tiene solución, se subsana, pero hay que tener cuidado. Bueno, de esta construcción y de esta forma de definir la envolvente, podemos sacar una relación, que es justamente la que va a servir para después construir a la envolvente. Es decir, encontrar los lugares, los puntos de 1, de 2, de 3. Para encontrar estos puntos, ¿sí? Que yo ligeramente dicho, voy desplazando el extremo del hilo y voy ocupando distintos lugares geométricos sobre el plano. Ahora, encontrar a dónde están estos puntos de 2, de 3, se utiliza esta otra propiedad, que es la de que, fíjense, nosotros iniciamos la tangencia en el punto D, fuimos haciendo rodar la tangente sobre el círculo base, hasta, por ejemplo, en el momento en que la tangente es tangente en el punto T. Ahora, cuando la recta tangente es tangente al círculo base en T, el punto D pasó al lugar de 3. Entonces, se han definido dos elementos geométricos. Se ha definido el arco DT, sobre el círculo base, y se ha definido el segmento T de 3 en la tangente. ¿Cómo son estos dos elementos geométricos entre sí en cuanto a dimensiones? Bueno, son iguales, como dice acá. ¿Por qué? Y por lo que yo he dicho al principio, la recta rueda sin resbalar sobre el círculo base. Por lo tanto, hay una relación biunívoca entre puntos del círculo base y puntos de la tangente. ¿Sí? Entonces, este segmento, este arco, es igual a este segmento. Esto es lo que nos va a permitir construir la envolvente del círculo. ¿Cómo se va a hacer? Y se va a hacer, digamos, como en sentido inverso. En este mismo dibujo se los voy a explicar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer para encontrar los puntos de 1, de 2 y de 3? Lo que vamos a hacer es, teniendo el valor del círculo base, del radio de este círculo base, en función de nuestro diseño, vamos a poder trazar este círculo base. Una vez que trazamos el círculo base, a este primer cuadrante lo vamos a dividir en tantas partes iguales como queramos. ¿Sí? Queramos tiene que ver con el hecho de que la envolvente que surja de ese trazado sea lo más continua posible, porque si no nos va a dar una línea quebrada, si lo hacemos con pocas divisiones. Entonces, lo que vamos a dividir este cuadrante, que son 90 grados, supongamos en 10 partes iguales. Quiere decir que cada ángulo, cada triangulito va a tener un ángulo de 9 grados, acá. ¿Sí? Una vez que hemos trazado estos radios, ¿sí?
cada 9 grados, ahora vamos a trazar tangentes a la envolvente en el punto donde el radio corta a al círculo base. Es decir, hacer esto que hemos hecho, o sea, trazo los radios, ahora trazo tangentes al círculo base en el punto donde el radio corta al círculo base. Bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a usar esta relación. Y dice que el arco es igual al segmento sobre la tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a calcular el arco. El arco, ¿cuánto vale según lo que sabemos de geometría? Este arco, la longitud de este arco, es igual a ¿quién? Al radio por el ángulo. Entonces, nosotros podemos calcular cuánto es este arco. Si conozco este arco, entonces voy a llevar sobre la tangente el valor de ese arco, por lo que dice acá, el arco es igual al segmento. Por lo tanto, sobre esa línea voy a medir un valor igual al arco, y ahí voy a determinar el punto de 1. Sobre la segunda tangente voy a llevar ese valor 2 veces, y de esa manera voy a encontrar el punto de 2. Sobre la tercera tangente voy a llevar ese valor del arco 3 veces, y voy a encontrar el punto de 3. Y de esa manera puedo trazar la envolvente de círculo. Eso es la construcción de la envolvente de círculo. Bien. Bien. Y aquí yo lo dejaría para la próxima clase, que si ustedes no me dan otro día, va a ser el martes que viene. ¿Sí? Porque el lunes, vuelvo a repetirles, el lunes va a ser feriado, desgraciadamente, es feriado. El feriado de domingo lo pasan al lunes, como pasó hace 2 o 3 lunes atrás con el lunes y el martes. Así que, bueno,